Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Me siento muy agradecida por estar acá, especialmente a Dios por permitirme este momento y a usted, señora, señor, joven que me escucha, por permitirme entrar a sus hogares. ¿Cómo no solidarizarnos? ¿Cómo no pensar que las personas que nos están escuchando en este momento se sienten indignados frente a un Estado fallido, a un Estado indolente, un Estado precario, un Estado que nos ha fallado, un Estado que ha permitido que 67.000 peruanos mueran en esta pandemia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, por un ineficiente sistema de salud, que nuestros estudiantes en este momento hayan perdido no 1, sino 2 años por un ineficiente sistema educativo que no ha permitido que lo tengamos de tal manera sólido que durante esta contingencia pudiera haber permitido la educación de estos alumnos. ¿Cómo no estar molestos con el Estado cuando vemos que cuando vamos a hacer un trámite a una municipalidad, cuando vamos a hacer un trámite a un gobierno regional o a un ministerio, vemos un Estado indolente que no se acerca al ciudadano? Y frente a todos estos problemas de alejamiento del Estado de los peruanos, estamos en una discusión si lo que queremos es más Estado o menos Estado, si queremos un Estado empresario, interventor, o queremos un Estado que le dé al ciudadano los servicios de calidad, porque para eso es que debemos de tenerlos. Nosotros creemos en que debemos de tener un Estado cercano al ciudadano, y para eso tenemos en principio que fortalecer las capacidades del servidor público. Invitamos a ese 1,5 millones de trabajadores del sector público a que se pongan la camiseta del Perú y salgamos a dar servicios de calidad a los ciudadanos. Haremos un gobierno digital, el gobierno que necesitamos en este momento, en la medida en que los peruanos podamos, a través de este celular, tener todos los trámites del Estado a nuestra disposición. Y para aquellos peruanos que no tienen la posibilidad de tener un celular, tendremos los módulos de atención ciudadana muy cerca a sus domicilios, muy cerca a su comunidad, en cada provincia, de tal manera que puedan tener todos los servicios en un solo lugar. Yo estuve revisando, antes de venir acá, cuál era la propuesta de Perú Libre respecto a gestión del Estado, a reforma del Estado, y lo que encontré fue esto. No tienen nada, absolutamente, en su plan de gobierno. Gracias. Buenas noches, hermanas y hermanos que se encuentran dentro y fuera de nuestra querida patria. Sumastuta yasta masicuna. Las manos del profesor Pedro Castillo y el grupo de plan de gobierno están limpias. Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, la señora Keiko Fujimori. Nuestras manos no serán la mano dura, sino será la mano que con las suyas nos agarremos para forjar un cambio de la patria. En nuestro gobierno estableceremos un nuevo pacto social a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia para construir un Estado que garantice la salud, la educación, la inversión, turismo, trabajo decente, tecnología y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todas y todos, de tal manera que superemos las políticas del olvido implementadas durante los 30 años de los que han generado pobreza, desigualdad y discriminación. El coronavirus destapó esta catástrofe producida por el virus de una política antipatriota que entregó a las transnacionales la vida y la riqueza de la patria. Catástrofe que ocultó la propaganda que endiosó el crecimiento económico asociado a la exportación minera. Esos intereses quieren prolongar la catástrofe, negándole al país su necesidad y capacidad de producir en fraternidad las reconocidas maravillas de bienes, servicios de manufacturas, artes y espiritualidad. La candidatura de Pedro Castillo encabeza a los pueblos para que en este quinquenio del Bicentenario
Liberemos al Estado de su sometimiento a las transnacionales corruptoras. Tenemos el mandato de convertirlo en un Estado dosificador. Por ese fin, tenemos el compromiso de conducir a los pueblos a la elaboración de una nueva Constitución. Y en esta tarea el sector privado debe convertirse en un aliado duradero en la agenda transformadora del Estado. Pero nuestra principal tarea será la lucha contra el flagelo de la corrupción. Caiga quien caiga, sin blindaje a hermanitos ni cuellos blancos. Y nuestra bancada trabajará de manera concertada, sin agachar la cabeza a ningún chas de la botica, por una patria soberana, más justa, más humilde e inclusiva. Causachum, Perú. Muchas gracias. Señora Juárez. Sí. Nosotros queremos un Estado eficiente, un Estado moderno, un Estado cercano al pueblo y que construya, que no destruya. Queremos un Estado que sea un director de orquesta, que finalmente haga y lleve las obras y el progreso a los lugares en que se necesita. No podemos darnos el lujo en estos momentos de generar pobreza. Tenemos que generar riqueza para poder distribuirla, llevar el agua, el desagüe, la luz, los servicios básicos, los títulos de propiedad a todos los lugares. Para eso necesitamos un Estado que ponga la simplificación administrativa en marcha como una tarea permanente. Necesitamos un Estado que no demore los trámites. Necesitamos un Estado que piense en esos 10 millones de pobres que tenemos en el Perú y en esas 3 millones de personas que no tienen agua. Necesitamos un Estado que auxilie a las municipalidades. Yo vengo del mundo municipalista y entiendo el sentir de los alcaldes. Necesitamos darles el programa de auxilio municipal que consiste en un equipamiento básico, especialmente a las municipalidades rurales y a los de centros poblados menores, que son las olvidadas del Perú. A ellos les daremos volquetes, retroexcavadoras y camiones para ayudarlos con su tarea. ¿Tiene un comentario, señora Boluarte? Sí. En los 90 apareció un personaje de tipo oriental y nos dijo a todo el pueblo peruano: trabajaré con honradez, tecnología y trabajo. ¿Y qué nos dio? Honradez es el sexto presidente más corrupto del mundo. Trabajo, lo primero que hizo fue despedir a miles y miles de trabajadores en el Perú que hasta hoy siguen peleando su reincorporación a sus formas de trabajo. Tecnología, desde los 90 hasta la fecha, el Perú ni siquiera es capaz de producir la llanta de ese tractor en que se subió ese señor oriental. Y la hija, que es candidata, ahora la señora Keiko Fujimori, ya fue cogobierno con su Congreso mayoritario. Y permítame mostrar, para muestra un botón. Tengo el oficio número 144 de la Municipalidad Distrital de Puños, que le dirige a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, a la señora Karina Yulisa Beteta, y le pide presupuesto para poder atender los problemas de su escuela rural. El alcalde preocupado por la educación de su juventud y de su niñez. Y en el presupuesto de ese año, ¿lo consideraron? No lo consideraron. Entonces, ¿cómo podemos confiar en las ofertas que dicen ahora que van a llevar agua y alcantarillado a los pueblos del Perú? No muy lejos de Lima, acá en el Callao, el asentamiento humano que lleva como nombre Keiko Sofía Fujimori, que por cierto, la señora no conoce ese asentamiento humano. Y veamos la pobreza de ese asentamiento humano. Miren ustedes cómo está. No tiene alcantarillado, no tiene agua, no tiene desagüe. Sus niños están caminando sobre la tierra. Esta es la forma en la que viven allá, en ese asentamiento humano. Nosotros nos acercaremos al pueblo a resolver estos problemas. Para hacer y no haremos, permítame para terminar, y no haremos de que el pueblo venga a mendigar sus atenciones básicas. Gracias. Para hacer más interactivo este diálogo, en la réplica, señora Juárez. Sí. ¿Cómo podemos entender un Estado
que no ha podido durante estos años con los servicios básicos y con los problemas que hemos enumerado y que ahora pretende el grupo de Perú Libre, del señor Cerrón y del señor Castillo, convertirlo en un Estado empresario. Yo quisiera que me digan solamente un solo lugar, un solo país donde este modelo atrasado de los 70s ha funcionado. Y además recordarle a la señora Boluarte que ella es de Chalhuanca, y en Chalhuanca, hace muchos años atrás, visitó 2 veces un presidente, por primera y única vez, porque no ha ido otro presidente a ese lugar, a Chalhuanca, y llevó ahí la carretera Puquio, la carretera Nazca, Puquio, Chalhuanca, y llevó la electrificación. Y entonces yo le diría a la señora Boluarte: ama Honcay Chuyuyay Dina, no seas olvidadiza. Y ese presidente fue Alberto Fujimori. En este momento no ha ido a Chalhuanca ni siquiera su candidato. Señora Boluarte, ¿una dúplica? Sí, yo solamente digo, miente, que algo queda. Efectivamente, el presidente Fujimori no fue a Chalhuanca, señora Patricia Cuevas, fue a Antabamba, que es una provincia más lejana de Chalhuanca, y no fue a poner electricidad, sino fue por una hermosa antabambina, porque la estaba queriendo convertir en su amante. Además, la señora Keiko en el 2016 dijo que iba a respetar el irrestricto respeto a los derechos humanos cuando era candidata, y lo dijo en abril de ese año. ¿Y lo cumplió? No. Se vacó a 2 presidentes. La soberbia y el poder por el poder le gana a la señora Keiko Fujimori. Luego se comprometió a respetar la libertad de expresión y la ley del señor Galarreta, que ahora está acá como asesor, que tuvieron que decirle no en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál respeto a la libertad de expresión? También dijo que será drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de los poderes. No utilizaré el poder político para beneficiar a mi familia. ¿Y la reunión con Inostroza qué? La señora acá, la número 1 de Fuerza Popular, ¿qué? Hoy mismo están recusando a los jueces que están llevando sus casos. Están presentando nulidades de sus procesos del cóctel. En consecuencia, la señora Keiko ¿va a cumplir con todo lo que nos está ofreciendo? Gracias. Ha concluido su tiempo. Su intervención final para concluir sus 4 minutos, señora Juárez. Sí, sería muy bueno e importante, señor moderador, que le hubiera recordado a la señora Boluarte que estamos en el tema reforma del Estado. Y ahora entiendo por qué no pueden hablar de reforma del Estado. En principio, porque su plan de gobierno, como he dicho, es esto. No hay nada. Hablo del ideario del señor Cerrón. Y por otro lado, hay temas que son sumamente importantes, relevantes y que el Perú está esperando escuchar. Como por ejemplo, a todas las municipalidades del país. Les vamos a dar un programa de apoyo financiero a las municipalidades. Vamos a inyectar transferencias a las municipalidades rurales para las pequeñas obras que están abandonadas hace mucho tiempo. No es posible que en nuestro país tengamos 100.000 millones de dólares en obras que están abandonadas por gobernadores regionales. Gobernadores como el jefe de la señora Boluarte, Cerrón, que ha dejado 4 hospitales en abandono. Vamos a darles también a las municipalidades, porque hay que fortalecer los sistemas de control, los programas de vigilancia ciudadana, también para los gobiernos locales. Es importante fortalecer los consejos regionales y municipales para una adecuada función fiscalizadora, para que sus pedidos de información sean atendidos, para tener una lucha frontal contra la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. El equilibrio en el ejercicio del poder es fundamental en toda democracia. En los últimos 5 años, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido fuente de tensiones que han impactado en la gobernabilidad. Mecanismos extremos como la cuestión de confianza, la vacancia presidencial y la disolución del Congreso han sido preferidos a la búsqueda de consensos. ¿Qué reformas constitucionales o legales impulsaría su agrupación para mejorar el equilibrio de poderes? Por otro lado, ninguna de las 2 organizaciones tendrá mayoría parlamentaria.
¿cómo enfocarían sus organizaciones la relación con el Congreso y cómo generarían mecanismos de diálogo que permitan que el Congreso acompañe al Ejecutivo en llegar a sus principales metas? Gracias. La palabra a la señora Patricia Juárez. Sí, señalar que en nuestro plan de gobierno, trabajado con antelación, tenemos efectivamente la reforma política, a diferencia del plan Cerrón, en donde se tiene una asamblea constituyente que el pueblo realmente no espera y no quiere. Nosotros sí tenemos la posibilidad, y lo hemos propuesto, que en lo que corresponde a la causal de incapacidad, a la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, tenemos que precisar los conceptos, porque sí entendemos de que sí ha habido y generado incertidumbre. Es necesario abrir un debate para aclarar si es que debemos de repente delimitar el procedimiento, porque no podemos también tener la posibilidad de que las vacancias se den de manera tan rápida. Necesitamos también, respecto al tema de cuestión de confianza, precisar que solamente como medida de control político debe hacerse sobre políticas generales del Estado y no debe hacerse de ninguna manera sobre cuestiones que no son de competencia, mejor dicho, cuestiones que son de competencia del legislativo, pero no de otros poderes del Estado. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los temas y aspectos que en la Constitución podemos mejorar. Y sí, efectivamente, hay una dispersión, somos 10 bancadas parlamentarias y tiene que haber consenso, sí, porque tenemos que ir a defender a nuestro país, tenemos que ponernos de acuerdo todos y tener una agenda legislativa común para poder sacar al país y efectivamente tener muy en claro cuáles son los problemas. Por ejemplo, la pandemia y la reactivación económica. Son dos temas fundamentales que las bancadas tienen que ponerse de acuerdo, más allá de la ideología, aun cuando nos causa preocupación, tener en la bancada personas que tienen algunos vínculos con movimientos extremistas. Gracias. Señora Boluarte. Sí, la Constitución del 93, resultado del golpe de Estado fujimontesinista, ha llevado a la pobreza, a la desigualdad, a la discriminación del pueblo peruano. Nosotros desde Perú Libre, y la sociedad así lo exige, por eso que ese 9 de noviembre, cuando la señora K, con su segunda bancada suplementaria, vacó al señor Vizcarra y puso en el poder al señor Merino, la sociedad civil salió en pleno a la calle a decir: no me representas Merino y tampoco me representas Vizcarra, queremos nueva Constitución. En consecuencia, Pedro Castillo y Perú Libre propone al pueblo peruano un referéndum para una asamblea constituyente y a través de ella podamos convocar a toda la sociedad civil, todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, para poder tener una nueva Constitución. Ya lo hizo Chile y ahí está, su pueblo está exigiendo una nueva Constitución y el Perú clama. No es cierto lo que la señora Juárez acaba de decir, que el pueblo no quiere. El 6 de junio estaremos viendo el resultado en las urnas, donde estará ganando la voluntad del pueblo. El tema del respeto a los estados, a los poderes de Estado, totalmente nuestro respeto a los poderes del Estado, porque somos un partido político democrático. Los dictadores ya nos demostraron quiénes son los señores de Fuerza Popular, antes Cambio 90, ya sabemos cuál es la dictadura de Fujimori. Nosotros queremos una patria democrática con soberanía, donde todos los hermanos, más allá de ideologías de izquierdas o de derechas, podamos unir nuestros dos brazos y abrazar a nuestros hermanos para poder acercar al Estado. Gracias. Ana Boluarte, de Perú Libre. Mi mensaje final es para abrazar a todas y todos mis hermanos peruanos, más allá de ideologías, más allá de derechas o izquierdas. El Perú tiene tantos problemas y nos necesita a todos sus hijos, a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres. Y doy gracias a Dios por permitirme estar cerca de ustedes en esta oportunidad. Quiero llegar a todos mis hermanos
a todas mis hermanas y decirles que en el gobierno de Pedro Castillo gobernaremos Amasuaspa, Amayuyaspa, Jespichisja, Perusuyuyunta. Trabajaremos sin robar, trabajaremos sin mentir, trabajaremos para que el Perú crezca. Causachum, Perú. Muchas gracias. Gracias. La señora Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Muchas gracias. El señor Castillo y el señor Cerrón, les digo, no se arroguen la voz del pueblo. El pueblo somos millones de peruanos que somos pujantes, que somos trabajadores, millones de peruanos que queremos el progreso, que queremos vivir en seguridad, que queremos tener oportunidades, educación de calidad y salud para nuestros hijos. Eso es lo que queremos nosotros para el país. Queremos un Estado eficiente, un Estado cercano, queremos seguridad, queremos armonía y queremos seguir viviendo en la situación en la que en este momento se encuentran muchos peruanos en seguridad. A todos ellos les digo, mientras ellos te ofrecen constituyente, el gobierno de unidad de Keiko Fujimori te garantiza salud, comida y trabajo. Peruano sí se puede. Muchas